Me alarmó mucho ver a tanta gente mayor. Yo sé que estaban conmigo en las calles hace 50 años, soñando con un mundo mejor. El problema es que yo sigo soñando con un mundo mejor, sabiendo que ese no es un mundo mejor. Bueno, vamos a ver una cosa y no sé si me va a dar tiempo de hacer los comentarios, si no, los grabo y los pongo después, los grabo mañana. Bueno, miren, como os dije, está la Semana Negra en acción aquí, y la ultra izquierda siempre tiene un espacio en la Semana Negra, ni hablar. Eh, en esta ocasión, bueno, estaba gente de distintas organizaciones que tuvieron un foro de solidaridad con el gobierno cubano. Ellos dicen que es un foro de solidaridad con Cuba, pero no es un foro de solidaridad con Cuba, es un foro de solidaridad con el gobierno cubano. Como son los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, aquello era una castrosidad impresionante. Había 4 recortables así altotes de Fidel Castro, un culto a la personalidad que a mí siempre me ha parecido aterrador en toda persona. No, el culto a la personalidad siempre me ha parecido aterrador. Bueno, pero no, la primera actividad que hubo, por cierto, fue... bueno, la primera actividad que hubo fue esta, donde estuvo un periodista español, Couso, hermano de Couso, el que fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en la guerra de Irak, y un diputado de la Asamblea de Cuba, que dijo que se iba a hacer un debate, cosa que me pareció magnífica, ¿no? Yo creo que siempre hay que debatir las cosas. Y entonces yo me preparé para preguntarle sobre los cambios que había anunciado el gobierno cubano. Yo no iba a reventar nada. Entonces empezó el diputado diciendo que lo importante era el debate, porque así es como se puede llegar a las mejores decisiones y se puede llegar a la verdad. Por lo que ocurre en Cuba. Y a partir de allí, hasta que terminó el tiempo, pues el debate nunca se presentó, cosa que yo ya me olía porque los conozco. Pero al día siguiente, la cosa fue aún bastante mejor porque estuvieron presentes estos dos personajes. El de arriba es Elian González. Si ustedes recuerdan algo así, unos 26 años hace, alrededor del año 2000, Elian González fuera un chico cubano que fue subido por su madre a una barquichuela. Su madre, divorciada del padre que estaba en Cuba, se lo subió a una barquichuela y se fueron para Estados Unidos. Y en el trayecto la madre murió. Y Elian González llegó a Estados Unidos y la gente a su alrededor pidió el que le dieran el asilo político. Curiosamente, saquen ustedes sus conclusiones, yo no las saco. Porque el respeto a las leyes es importante, aunque las respeten las personas que detestas. El padre, desde Cuba, pidió que le entregaran al hijo, que él tenía la patria potestad sobre el niño y punto. Y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que el niño, teniendo 6 años de edad que tenía en aquel entonces, pues no podía pedir asilo político, y que el único que podía decidir sobre el niño era quien legalmente era quien tenía la patria potestad, o sea, su padre. De modo que si querían el padre que se lo regresaran, se lo tenían que regresar. Entonces Elian lo tenían unas familias de disidentes cubanos. Las escenas las recuerdo como si fueran ayer, porque entró la policía a esa casa para llevarse al niño, porque así lo había dictaminado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, algo que ya habrá olvidado Elian. 26 años son muchos. Y a entregárselo al padre, el niño volvió a Cuba, lo convirtieron en un símbolo de la revolución, le hicieron estatuas, y fue sometido a una indoctrinación específicamente sólida. Ahora es diputado de la Asamblea en Cuba también, Elian González. Y es una historia, de estas historias de cómo se usa a la gente para la propaganda. El de abajo es todavía más interesante, es el nieto de Fidel Castro, el señor Fidel Castro Smirnov, que está allí con algunos de los recortables, pues, de su abuelo. ¿Qué es
a lo que yo me refiero con mentir con la verdad, que es un poco lo que hace, bueno, alguna vez hizo Rosarín, yo creo en este video que vimos no, pero mentir con la verdad es decir los hechos a medias. Tanto Elian como Fidel se marcaron un discurso en su esencia indiscutible. En 1956 a 59, que es cuando era la revolución, Cuba estaba en una situación terrible, supeditada a Estados Unidos, con racismo, sin escuelas, sin medicinas, con una entrega de la economía a los Estados Unidos y un dictador brutal que era Batista. ¿Cierto? Absolutamente cierto, indudable, innegable. Por lo tanto, la revolución se produce para quitarse todo esto. Aunque se procede primero con una revolución nacionalista y una vez que ganan dicen, ¡ay! Se me había olvidado mencionar que somos comunistas, que al principio habíamos dicho que no éramos, pero es que nos confundimos. Esa fue más o menos la teoría que lanzó Fidel. Vale, pues comunista, el pueblo quiere ser comunista, chico. Yo soy un demócrata. Si el pueblo quiere ser comunista, arriba el pueblo. Bien. Estados Unidos se molestó muchísimo, entre otras cosas, porque les expropiaron todas las propiedades a los estadounidenses sin pagárselas. O sea, más que expropiarse, se requisaron. En la expropiación se paga. Es histórico que cuando México en 1938 expropió el petróleo a las compañías británicas, estadounidenses y holandesas, pagó religiosamente el precio de todas las instalaciones y terrenos que pertenecían a estas empresas. Eso es una expropiación. Una expropiación es una compra obligada. Una requisa es otra cosa. Entonces te lo quito y ya es mío. Pero págame, no te pago. Entonces los tribunales estadounidenses, por supuesto, se pusieron del lado de sus empresarios y Estados Unidos se dio cuenta claramente que lo que tenía aquí era un teatro de la Guerra Fría. Kennedy concretamente se da cuenta de esto. Entonces emprende 3 acciones. Primero, el embargo comercial a Cuba, la promoción de la contrarrevolución en la Sierra del Escambray y la invasión de un grupo de disidentes cubanos que en Playa Girón o Bahía de Cochinos, así le llaman unos y otros, se produce y atacan y son derrotados en cuestión de un par de días. ¿Es cierto esto? Absolutamente cierto, indudable. Estados Unidos trata de reventar a Cuba y Cuba sobrevive. Sobrevive porque el tío Boris, o sea, la Unión Soviética, pagaba las facturas, pero ya no te lo cuentan. Pasamos al hoy y el Cuba está como está por culpa de los Estados Unidos. Híjoles, no. Y ya hemos visto por qué no. Pero cuando cuentas la historia así, cuentas lo que es real, el intento de Estados Unidos por reventar a Cuba, que no pudo reventarla, y que en aquellos años Fidel Castro daba conferencias diciendo que él no necesitaba Estados Unidos ni los productos de Estados Unidos, porque la Unión Soviética, la División Internacional del Trabajo que había propuesto el camarada Stalin, estaba resuelto todas sus necesidades, hasta en 1990, cuando desapareció la Unión Soviética y Cuba se quedó en la calle. Todavía en 2016, y lo comentamos la semana pasada, Fidel Castro escribió diciendo que que Cuba podía producir sus alimentos y todos sus recursos industriales y no necesitaba regalos del imperio. Cosa que no es cierta. Cuba hace muchísimos años que no tiene suficiente comida para su gente. No atino a explicarme cómo. Salvo por una mala administración. Bueno, y así lo he dicho. Me molesta mucho, sin embargo, que haya gente que todavía se crea la narrativa y se crea que cualquier crítica a Cuba es una defensa de Estados Unidos, que no lo es. Cualquier crítica al gobierno cubano, al inútil, inservible gobierno cubano, al depredador Partido Comunista, el depredador Comité Central del Partido Comunista, porque todos ellos viven como reyes, y yo lo pude constatar cuando nos invitó a cenar Fidel Castro allá en el 92. Que la gente quiera seguir manteniendo esto como un artículo de fe que les impide ver la realidad porque la realidad les duele. Y esto pasa con gente muy mayor, gente de mi edad y mayor, ¿no? Que soñó que Cuba iba a ser
la punta de lanza de una nueva sociedad más justa, más legítima, más amable, más igualitaria, y que eso iba a pasar cuando se produjera la revolución en su país, cualquiera que fuera España, Nicaragua, México, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. Todos los latinoamericanos, o muchos latinoamericanos, o en todos los países latinoamericanos, hubo quien soñó con la revolución, porque iban a hacer lo que Cuba, porque la realidad de que el tío Boris pagaba las facturas y daba las órdenes, esa no se contaba. Bueno, y lo que pasó fue lo siguiente, que se presentó un señor, mientras hablaba Fidel, y quiso hacer una pregunta. Puedo contar, me molestan mucho las acciones de la supuesta seguridad que organizaron, porque es una seguridad que no tenía ninguna autoridad, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel de la propia Semana Negra. Dos señores que van allí de negro con un lacito rojo y dicen yo soy seguridad y puedo tomar decisiones. Cosa que me recuerda mucho a mí a los trotskistas que me querían romper la cara. Pero la reacción de la gente, de los que, decía alguien que son como los que mueren doncellas políticas porque nunca tuvieron una revolución que las desflorara como debían o como soñaban que lo iba a hacer, ¿no? Y entonces quiero que vean pues cómo se desarrolló esto. No creo que sea lo esencial, pero es importante. Y además hacía mucho que no veía yo a uno de estos grupos de choque en acción, como los trotskistas que me perseguían a mí, ¿no? Bueno, quiero que vean ustedes a este señor que no, estábamos empezando antes. Va. Primero que nada vemos a ese señor de la camisa roja, que lo vamos a ver después. Ese señor cometió una de las más terribles agresiones imaginables. Se adelantó ante dos de los de seguridad y le dijo al nieto de Fidel Castro, quiero hacer una pregunta. Si hubiera dicho, quiero que me regales a tu abuelita para convertirla en mi esclava sexual, hubiera sido menos escándalo. Y entonces, automáticamente, los otros que estaban todos ahí, estratégicamente distribuidos, como debe ser, empezaron a gritar, Cuba va, Cuba vencerá, y la gente lo siguió sin enterarse de qué pasaba, sin preguntarse si este hombre tendría derecho a hacer una pregunta, como el día anterior que no había habido debate, nada. Todo fue, vamos a callarlo. Quiero que vean a este señor con el lacito rojo, porque el lacito rojo que identificaba a los de seguridad, a los más heavies. Había otros que eran como de la segunda línea, ¿no? O el jefe, que el jefe no llevaba ninguna identificación. Y pueden estarlo cantando días. Y entonces aquí ya tenemos a este señor diciendo, ya logramos sacar del recinto. Todas las actividades de la Semana Negra son públicas, debo añadir. El señor dice, ya nos deshicimos del señor que quería hacer una pregunta. Imagínese usted, ¡qué barbaridad! Y entonces pueden seguir. Y Fidelito sí. Bueno, aquí hay unos segundos de nada, perdonen ustedes. La edición la hice hoy a carrera. Y ahí están afuera. Como en el caso de las madres buscadoras, yo dejo que hablen ellos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo lo que digo es,
si uno de los defensores de Fidel o del comunismo cubano quiere hacer una pregunta en una actividad de cualquier otro tipo, yo lo defendería. Esto debe quedar muy claro. No puedo pasar. ¿Por qué no puedo estar? Esto es un lugar público. Esta conferencia es para todo el mundo. Y yo soy ciudadana de este país. Yo estoy respetando. Porque aquí existen los derechos. Aquí existe el diversionismo. La opinión mía vale. Yo puedo entrar si yo quiero. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Quién tú eres? Que no puedo entrar. ¿Respetando qué? ¿Qué es lo que no estoy respetando? El tipo este tipo es lo que no estoy respetando. Porque eso es un tipo. Eso es un tipo. Yo le tengo que hacer una pregunta a Elian. Una pregunta a Elian. Y no me dejaron hacer la pregunta. Pero tú sabes qué cosa es esto. Un debate con un debate. No es una exposición. Mira, tienes medios para hablar en país. No, ya no quiero ver nada. Cuba es una dictadura. Sí, señor. Por eso ustedes son tan demócratas que nos dejan escuchar a cada uno lo que nos gusta. Cuando usted tenga su público, yo tengo público. Pues ya está. Tenemos democracia. Estamos en nuestro país y escuchamos lo que queremos. Usted se calla. Yo puedo considerar que sois vosotros los que estáis engañando. Si yo escuché, bueno, por usted vais a hacer una pregunta. No, porque usted no informa de cómo permanece en la casa de porque si no, haber peleado, claro, hostia, no puedes pelear, hay 2.000 jóvenes presos. Eso es mentira. ¿Cómo me vas a decir es mentira? ¿Es mentira? Dame nombre. ¿Qué nombre? ¿Quieres que le dé nombre? De tu fuerte, ya, no me vengas con Montera, que estamos hartos de escuchar chorradas. Espera. Mira. Tienen engañado al mundo lo tienen engañado. En Cuba no hay libertad de expresión, no hay democracia. Mira, hay un preso político, Michael Osopo, de Cultura, ¿por qué no le dan la libertad? Por protestar nada más. No ha hecho ningún acto de violencia ni nada, por protestar nada más está preso. Debo decir que esta es una grabación exclusiva del Riva Desnudo, por supuesto, la tomé yo personalmente. El jefe de todos, me vio y ya se venía sobre mí. Cuando vio que me volví a meter, acabar de escuchar a Fidelito, ya no fue hacia atrás de mí. Y aparte, entre la multitud había gente claramente de la seguridad cubana. Y creo que es lógico porque traes un al nieto del líder y a un diputado de la Asamblea cubana, que lógicamente pues deben ser protegidos, traen seguridad todos en todo el mundo, no tendría que ser esto la excepción, pero se notaban menos. Cuando te ciegas voluntariamente, cuando te niegas a la información, y aquí hay gente que pasa, cuando te entregas a tu pasión y a tu creencia ya, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo en lugar de interesarte o de asumir que el mundo es como es y así lo tienes que vivir? ¿Qué tanto daño te estás haciendo? Y me refiero a todos pongo a las personas del público. Lo demás es cosa que pasa constantemente. Pero la gente del público, esa gente que está creyendo que defiende al pueblo cubano cuando defiende a un gobierno que ha jodido al pueblo cubano, sobre todo desde 1990, ¿no? Y son 36 años ya de esto.
Antes se vivía mejor porque la Unión Soviética pagaba, ¿no? Y mis amigos te lo pueden decir, se vivía muy bien. El cerrar los ojos a la realidad, el morenismo, el marxismo, el cubismo, el putinismo, el Xi Jinpingismo, la idea de que algo que tiene alguna base que medianamente me gusta, tiene que ser lo más perfecto del mundo y no me puedo reducir a criticarlo, no me puedo reducir a someterlo al análisis de la razón, al análisis de la inteligencia, a la luz de los datos, que los datos siempre dejan ver cosas muy bonitas, pero también enseñan muchos defectos, ¿no? No vamos a encontrar nada sin defectos, pero podemos valorar qué tiene más defectos que virtudes y qué tiene más virtudes que defectos y cómo manejarlos para tener los mejores resultados posibles. Me alarmó mucho ver a tanta gente mayor. Yo sé que estaban conmigo en las calles hace 50 años, soñando con un mundo mejor. El problema es que yo sigo soñando con un mundo mejor, sabiendo que ese no es un mundo mejor. Y el que ellos no lo quieran ver. El que tanta gente no lo quiera ver, de todas las edades. Hay jóvenes morenistas absolutamente cerrados. Me parece preocupante porque es la derrota de la inteligencia y la derrota de la razón y del pensamiento crítico. Y esa fue, pues, mi conclusión sobre la tangana. Debo decir que oí a otras personas hablar del triunfo de Morena y de cómo llegó la izquierda a México y todo es ahora maravilloso, estupendo. Ha desaparecido la corrupción, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, todo es hermoso, todo es color de rosa, gracias a López Obrador y a Sheinbaum. Y los veo y digo, no hay dinero que pague eso. Así se ponen los antorchistas en México. Una vez terminaron sus eventos por accidente, y así se ponían los trotskistas. Claro, lo que pasa es que aquí no hubieran llegado a ponerles las manos encima. De esto estoy absolutamente seguro. El escándalo habría sido mayúsculo. Y esta gente tampoco estaba en una posición confrontacional tal como para arriesgarse a que les dieran un sopapo solamente por salir en el periódico. Los trotskistas daban sopapos, pero daban sopapos y sopapos con varilla. Y lo sé porque una vez traje a tres atrás de mí. Afortunadamente todavía era joven y esbelto y corría más que ellos. Dice Rodrigo, oye, veo esto y me enojo con esa izquierda romántica, pero que es democrática, inteligente y moderna, que sin embargo no se anima a criticar a Cuba en voz alta. ¿Qué les pasa? Lo mismo. Fue un sueño tan grande que por el sueño están dispuestos a sacrificar las vidas de otros, en este caso de los cubanos, así como Rusarín está completamente dispuesto a pagar con la vida de los niños beneficiarios de USAID su decisión de que se retire Estados Unidos. Se retira, pero mueren 1,000 niños, 1 millón de niños, no importa, mueren por la causa del antiyanquismo. Hay gente que ve el mundo así y es preocupante.